Capítulo 11. Posteriormente a la amputación, y durante un borroso periodo, el mayor logro individual de Paul, aparte de trabajar en la novela, había sido llevar la cuenta de los días. Era ya una manía, hasta el punto de que podía tirarse 5 minutos enteros haciendo la cuenta atrás para asegurarse de no haber pasado por alto ningún día. «Acabaré tan mal como ella», pensó una vez. Recibió de su cerebro una cansina respuesta. «¿Qué más da?» Había adelantado bastante con el libro después de perder el pie, en esa fase que Annie había denominado con tanto remilgo su periodo de convalecencia. No, bastante, era falsa modestia, si es que tal cosa existía. Había adelantado muchísimo para ser alguien a quien en otro tiempo le resultaba imposible escribir si se quedaba sin tabaco o le dolía la espalda o la cabeza un poco más de lo normal. Por más que le tentara creer que se había portado como un héroe, probablemente no fue más que la vieja vía de escape, porque los dolores habían sido espantosos. Cuando el proceso de curación empezó de verdad, le pareció que el picor fantasma del pie, que ya no estaba donde antes, era más insufrible aún que el dolor. Le torturaba especialmente el arco del pie. En mitad de la noche se despertaba con el dedo gordo del pie derecho, rascando el aire 10 centímetros más abajo de donde terminaba ahora su cuerpo en ese lado. A pesar de lo cual, había continuado trabajando. Las pelotas de papel arrugado no empezaron a proliferar en la papelera hasta después de la pulgarectomía y del episodio con la estrafalaria tarta de cumpleaños que parecía sacada del rodaje de que fue de Baby Jane. Quedarse sin un pie, estar a punto de palmarla y seguir trabajando. Perder un pulgar y verse inmerso en una especie de problemático enigma laboral. ¿No debería ser al revés? Bueno, claro, la fiebre. Lo tuvo una semana entera encamado, pero tampoco había motivo para alarmarse. A lo máximo que llegó el termómetro fue a 38,1, y eso no daba para un melodrama de altos vuelos. Su cochambroso estado general, y no una infección, había sido sin duda la causa de la fiebre. Pero unas decimitas no eran problema para Annie, teniendo como tenía antibióticos a punta pala entre sus otros souvenirs hospitalarios. Le administró varias dosis, y Paul se encontró mejor. No, en cualquier caso, todo lo mejor que era posible encontrarse en aquellas singulares circunstancias. Pero algo no andaba bien. Tenía la sensación de haber perdido un ingrediente vital, lo que hacía que el combinado fuera mucho menos potente. Intentó achacarlo a la N que faltaba, pero ya había bregado antes con ese problema, y, la verdad, que era una tecla de menos comparada con un pie de menos, y, ahora, para rematarlo, con un pulgar de menos. Por una u otra razón, algo había perturbado el sueño. Algo estaba reduciendo la circunferencia de aquel agujero en el papel a través del cual veía. Hubo un momento, podría haber jurado que fue así, en que el agujero era tan grande como la entrada al túnel Lincoln, mientras que ahora no pasaba de ser ese pequeño boquete por el que el típico curioso espiaría un interesante edificio en construcción. Había que estirar el cuello para ver algo, y las más de las veces las cosas de genuino interés pasaban fuera de tu campo visual. Lo que no era de extrañar, siendo el campo visual tan limitado. En la práctica, lo que había ocurrido a raíz de la pulgarectomía y del brote de fiebre subsiguiente no podía ser más obvio. La prosa del libro se había vuelto otra vez recargada y pretenciosa. No era del todo autoparodia, de momento, pero iba cada vez más en esa dirección, y Paul parecía incapaz de ponerle freno. Habían empezado a surgir lapsos de continuidad con el mismo sigilo con que procrean las ratas en rincones de sótano. A lo largo de 30 páginas, el varón se había transformado en el vizconde de La búsqueda de Misery. Paul había tenido que volver atrás y mandarlo todo a la papelera. No tiene importancia, se repitió a sí mismo en aquellos últimos días antes de que la Royal escupiera primero la T y luego la E. Ya tienes el libro casi listo. Y así era. Trabajar en él era una tortura, y terminarlo iba a significar el fin de su vida. Que esto último empezara a parecerle ligeramente más atractivo que lo primero, lo decía casi todo sobre el empeoramiento progresivo de su cuerpo, de su mente, de su espíritu. Pese a ello, el libro seguía avanzando, como si no dependiera de ninguna de esas tres cosas. Los fallos de continuidad eran molestos, pero menores. Ahora lo que le daba más problemas era la estricta fantasía. El juego del «puedes» había degenerado en un fatigoso ejercicio. Ya no era pura y sana diversión. Pero el libro había salido adelante a pesar de las cosas horribles a las que Annie lo había sometido, y Paul podía muy bien quejarse de que algo, tal vez sus agallas, había abandonado su cuerpo junto con el cuarto de litro de sangre perdido en la amputación del pulgar. Pero seguía siendo una historia buenísima, la mejor de todas sus novelas sobre Misery. La trama, aun siendo melodramática, estaba bien armada y era
dentro de sus modestas pretensiones, bastante entretenida. Si alguna vez llegaba a publicarse fuera de la extremadamente limitada edición Annie Wilkes, primera impresión, un solo ejemplar, Paul creía que las ventas podían ser espectaculares. Sí, señor, intentaría llegar hasta el final, siempre y cuando la maldita Royal no se le desmontara del todo. Con lo dura que se suponía que eras, había pensado una vez tras uno de sus compulsivos ejercicios de levantamiento de máquina. Sus bracitos temblaban, el muñón del pulgar le dolía horrores, la frente estaba recubierta de una oleosa pátina de sudor. Dura como el joven pistolero que buscaba hacerse famoso a expensas de un viejo chocho de sheriff, ¿verdad? Solo que ya has soltado una tecla y estoy viendo que algunas más, la T, la E y la G, por ejemplo, llevan el mismo camino. Unas veces se inclinan hacia un lado, otras veces hacia el contrario. Unas veces quedan un poquito altas, otras veces un poquito bajas. Me temo, amigo pistolero, que esta vez el viejo chocho lleva las de ganar. Me temo que el viejo chocho te va a dar una paliza de muerte. Y es posible que esa zorra lo supiera. Puede que fuera por eso que me cortó el pulgar izquierdo. Como dice el refrán, estará loca, pero no tiene un pelo de tonta. Paul había mirado la máquina con fatigada intensidad. Adelante, venga, rómpete. Terminaré igual. Si ella quiere conseguirme otra máquina, se lo agradeceré. Pero si no, terminaré el libro escribiendo mis malditos blogs. Lo que no pienso hacer es gritar. No gritaré. No, señor. Capítulo 12. No gritaré. Me estaba sentando junto a la ventana, por fin despierto del todo, plenamente consciente de que el coche patrulla que estaba viendo en el camino de acceso era tan real como lo había sido su pie izquierdo. ¡Grito! ¡Maldita sea tu estampa! ¡Grito! Quería gritar, pero el dictamen era demasiado fuerte. Demasiado. No fue capaz ni de abrir la boca. Lo intentó y vio volar gotitas marronáceas de betadine de la hoja del cuchillo eléctrico. Lo intentó y oyó el chillido del hacha separándose del hueso. El suave flop, cuando la cerilla que Annie sostenía en la mano encendió el Burn-O-Matic. Intentó abrir la boca y no pudo. Intentó levantar los brazos. No pudo. Un gemido horrible traspasó la barrera de sus labios cerrados y sus manos ejecutaron un ligero y caprichoso tamborileo a cada lado de la Royal. Pero eso fue todo lo que se vio capaz de hacer. Todo el control de su destino que fue capaz de tomar. Nada de lo ocurrido hasta entonces, salvo, tal vez, el momento en que había comprendido que, aunque su pierna izquierda se movía, el pie de ese lado estaba quieto, fue tan espantoso como el infierno de su inmovilidad. En tiempo real duró poco, unos 5 segundos quizás, menos de 10 seguro, pero dentro de su cabeza pareció que duraba una eternidad. Tenía la posibilidad de salvación al alcance de la mano. Todo lo que debía hacer era romper la ventana y el cerrojo que aquella zorra le había puesto en la lengua y gritar «¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Sálvenme de Annie! ¡Sálvenme de la diosa!». Al mismo tiempo, otra voz gritaba «Seré bueno, Annie. No gritaré. Me portaré bien. Por el amor de la diosa. Prometo que no gritaré, pero no me cortes nada más». Sabía, antes de que eso pasara, sabía realmente hasta qué extremo lo había convertido ella en un cobarde. ¿Cuánto de su esencia, el hígado y los pulmones de su espíritu, le había arrancado? Era consciente de haber sido víctima de un terror sostenido, pero sabía hasta qué punto su realidad subjetiva, antaño tan fuerte que llegó a subestimarla, había sido eliminada. Una cosa sí sabía con relativa certeza. Le pasaban cosas peores que la parálisis en la lengua, del mismo modo que había cosas mucho peores en lo que llevaba escrito que la tecla ausente, o la fiebre o los lapsos de continuidad, o incluso que la pérdida de agallas. Todo ello respondía a una verdad horripilante y aterradora, de tan simple como era. Se estaba muriendo poco a poco, pero morir así no era tan malo como él había temido. Pero es que además se estaba desvaneciendo, y eso era tanto más espantoso cuanto que era una imbecilidad. «¡No grites!», gritó sin embargo la voz del pánico mientras el policía abría la puerta de su coche patrulla y se ajustaba el sombrero del oso Smokey al apearse. Era joven. No tendría más de 22 o 23 años, y llevaba unas gafas de sol tan negras y de aspecto tan líquido como una cucharada de petróleo crudo. Se detuvo un momento para ponerse bien las pinzas del pantalón caqui de uniforme. A 30 metros de distancia, un hombre de ojos azules que parecían saltar de su cara de viejo, pálida y mal afeitada, estaba mirándolo desde el otro lado de una ventana, gimiendo con los labios apretados mientras sus manos tamborileaban inútilmente sobre una tabla atravesada sobre los brazos de una silla de rueda. «¡No grites! ¡Sí, grito! Grito y todo habrá terminado. Grito y será el fin.
No, esto no acabará nunca. No hasta que esté muerto ese poli joven, nos rival para la diosa. Paul, demonios, estás muerto ya. Grita, gallina de los cojones. Grita hasta desgañitarte, cabrón. Sus labios se separaron con un ruido minúsculo de desgarro. Metió un poco de aire en sus pulmones y cerró los ojos. No tuvo la menor idea de lo que iba a salir, o de si iba a salir algo siquiera. Hasta que pasó. ¡África! Al tiempo que esto gritaba, sus temblorosas manos alzaron el vuelo como pajarillos asustados y se pegaron a los costados de su cabeza, como para impedir que le explotaran los sesos. ¡África! ¡África! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡África! Capítulo 13. Abrió los ojos de golpe. La gente estaba mirando hacia la casa. Paul no pudo verle los ojos a Smokey debido a las gafas de sol, pero la inclinación de su cabeza denotaba cierta perplejidad. El poli dio un paso, y luego se detuvo. Paul bajó la vista. En la tabla, a la izquierda de la máquina de escribir, había un pesado cenicero de cerámica. En otro tiempo habría rebosado de colillas, pero ahora no contenía nada más peligroso para su salud que unos sujetapapeles y una goma de borrar. Agarró el cenicero y lo lanzó contra la ventana. Cristales rotos salieron despedidos hacia el exterior. Paul no había oído en su vida un ruido tan liberador. «Los muros se vienen abajo», pensó, sumido en una especie de vértigo, y luego gritó. «¡Aquí! ¡Socorro! ¡Cuidado con la mujer! ¡Está loca!». El agente lo miró, boquiabierto. Se llevó la mano al bolsillo de la pechera y extrajo algo que solo podía ser una foto. Después de mirarla, fue hacia el borde del camino de acceso. Una vez allí, pronunció las 3 únicas palabras que Paul llegaría a oír de sus labios. Las 3 últimas palabras que alguien llegó a oír de sus labios. Después de decirlas, emitiría unos sonidos no articulados, que no fueron realmente palabras. «¡Mierda!», exclamó. «¡Es usted!». Tan sumamente concentrado estaba Paul en el policía que no vio a Annie hasta que ya era demasiado tarde. Y al verla, un terror supersticioso se apoderó de él. Se había transformado en diosa, un ser mitad mujer y mitad Lone Boy, un extraño centauro hembra. Había perdido la gorra de béisbol. Su semblante se había paralizado en mitad de un gruñido. Sujetaba en una mano una cruz de madera. Esa cruz había señalado la sepultura de la vaca. Paul no recordaba si la número 1 o la número 2, que por fin había dejado de mugir, porque la vaca en cuestión se había muerto. Y cuando la primavera hubo reblandecido suficientemente el suelo, Paul había mirado desde su ventana, unas veces patitieso de sobrecogimiento, otras veces presa de escandalosos accesos de risa, cómo ella primero cavaba la tumba. Había tardado casi todo el día en hacerlo, y arrastraba después a la vaca, que también se había reblandecido a lo suyo, desde la parte trasera del establo, utilizando para ello una cadena enganchada al acople para remolques del Cherokee. El otro extremo de la cadena lo había arrollado a la panza del bovino. Paul apostó mentalmente consigo mismo en que la vaca se partiría en 2 antes de llegar al hoyo, pero perdió. Annie empujó hasta meterla dentro y luego se puso a rellenar impasible el agujero, tarea que no logró terminar hasta que fue noche cerrada. Paul la había visto poner la cruz y luego leer la Biblia junto a la tumba a la luz de una luna de primavera recién salida. Ahora esgrimía la cruz como si fuera una lanza, el extremo sucio de tierra del palo vertical apuntando a la espalda del policía. «¡Cuidado! ¡Detrás de usted!», chilló Paul, a pesar de saber que ya era tarde. Soltando una especie de corcorito guerrero, Annie hundió la cruz en la espalda del agente. «¡Ugh!», exclamó él, dando unos pasos hacia el césped, la espalda arqueada y las tripas asomando por delante. La cara que ponía era la de alguien que intentara expulsar un cálculo renal, aunque estuviera sufriendo un fuerte exceso de gases. La cruz empezó a inclinarse hacia el suelo conforme el policía se aproximaba a la ventana de Paul, cuyo rostro gris de inválido aparecía enmarcado por la luna rota. El policía se llevó lentamente los brazos a la espalda, por encima de los hombros, mirando a Paul como si intentara por todos los medios rascarse en ese punto al que no hay modo de llegar. Annie, que se había apeado del Lone Boy y se había quedado tiesa como un palo, los dedos formando sendas tiendas sobre las cúpulas de sus pechos, se lanzó ahora hacia adelante y le arrancó la cruz al policía. El hombre se volvió hacia ella haciendo ademán de sacar su arma reglamentaria, momento en que Annie le hincó la punta de la cruz en la barriga. «¡Ugh!», dijo esta vez el policía, y cayó de rodillas agarrándose la tripa. Al inclinarse, Paul le vio el rasgón en la camisa del uniforme, allí donde ella lo había ensartado la primera vez.
Annie volvió a arrancar la cruz. La afilada punta se había resquebrajado, dejando un muñón erizado de astillas, y se la hincó entre los omoplatos. Parecía que intentara matar a un vampiro. Las dos primeras estocadas tal vez no habían penetrado lo suficiente para causar verdaderos destrozos, pero esta vez el palo de apoyo de la cruz penetró más de 7 centímetros en la espalda del genuflexo agente, mandándolo al suelo. ¡Toma ya!, gritó ella, y recuperó de un tirón la cruz conmemorativa. ¿Qué te ha parecido eso? Pajarraco? —¡Basta, Annie! —gritó Paul. Ella lo miró, sus ojos momentáneamente brillantes como monedas, sus greñas mohosas pegadas a la cara, las comisuras de la boca tensas en el rictus jovial del lunático que, siquiera por un instante, se ha desprendido de toda inhibición. Luego volvió a mirar al agente de policía. ¡Toma ya!, gritó, hincándole de nuevo la cruz en la espalda, y en el trasero, y en la parte superior de uno de los muslos, y en el cogote, y en la entrepierna. Lo saetó una docena de veces, gritando ¡toma ya!, en cada una, hasta que el montante de la cruz se partió. ¡Toma ya!, dijo Annie, casi como si conversara con él, y se alejó por donde había llegado corriendo. Antes de salir del campo visual de Paul, arrojó la cruz manchada de sangre, como si hubiera dejado de interesarle. Capítulo 14. Paul apoyó las manos en las ruedas de la silla sin saber bien a dónde pensaba ir ni qué pensaba hacer. Si es que pensaba hacer algo, cuando llegara. Quizá la cocina por un cuchillo. Pero no para intentar matarla, porque Annie lo vería cuchillo en mano e iría corriendo al cobertizo por su escopeta. No para matarla, sino para defenderse de su venganza abriéndose las muñecas. No supo si su intención había sido esa, pero vaya si no le pareció una idea buenísima, porque si alguna vez había habido un momento para hacer mutis por el foro, era este. Yo estaba harto de perder partes de su anatomía porque ella se pusiera furiosa. Entonces vio algo que lo dejó tieso. El poli, que no se había muerto. Levantó la cabeza. Las gafas se le habían caído al suelo, y Paul pudo verle los ojos. Pudo ver lo joven que era, joven y herido y asustado. Le chorreaba sangre por la cara. El chico logró ponerse 4 patas, cayó de bruces y con mucho esfuerzo se incorporó otra vez, y empezó a arrastrarse hacia el coche patrulla. Consiguió llegar hasta la mitad de la cuestecita de hierba que separaba la casa del camino de acceso y luego perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Quedó así un momento, patas arriba, tan indefenso como una tortuga del revés. Poco a poco, giró hacia un costado e inició la horrible tarea de ponerse otra vez de rodillas. La camisa y el pantalón de uniforme estaban cada vez más oscuros. Manchas pequeñas de sangre se hacían más grandes, chocaban con otras, se agrandaban todavía más. El Smokey llegó al camino de acceso. De repente, el ruido del cortacésped aumentó. ¡Cuidado!, le advirtió Paul gritando. ¡Cuidado, que viene! El policía volvió la cabeza. Su rostro expresó desconcierto y alarma. Hizo ademán de sacar su pistola. Esta vez sí pudo. Era una cosa negra enorme con un cañón largo y cachas de madera. Pero entonces apareció Annie, erguida en el asiento y forzando el motor del Lone Boy todo lo que daba de sí. ¡Dispara!, gritó Paul. Y el poli, en vez de disparar contra Annie Wilkes, titubeó, y aquel pedazo de arma digna de Harry el Sucio se le cayó al suelo. Alargó una mano para cogerla. Annie dio un volantazo y le pasó por encima, mano y antebrazo. Un impresionante chorro de sangre escapó por la parte trasera del tractor. El muchacho con disfraz de policía soltó un grito. Un instante después se oía un sonoro clunk, el impacto de la cuchilla del Lone Boy con el arma de fuego. Annie se desvió entonces hacia el césped lateral, a fin de virar lo más rápido posible, y su mirada captó a Paul apenas un segundo. A él no le cupo la menor duda de qué significaba aquella mirada. Primero el Smokey, después él. El chaval, al ver que el tractor se le echaba encima, giró sobre su espalda e hincó frenéticamente los talones en la tierra del camino, con la intención de colarse debajo del coche patrulla. Ni acercarse pudo. Annie aceleró hasta que el motor del cortacésped se puso a rugir y le pasó por encima de la cabeza. Paul captó una última imagen de aquellos aterrados ojos castaños, jirones de camisa caqui colgando de un brazo que intentaba protegerse en vano, y, cuando los ojos desaparecieron, Paul apartó la vista.
El motor del Lawn Boy perdió súbitamente intensidad y hubo una rápida secuencia de ruidos sordos, extrañamente líquidos. Paul vomitó a un lado de la silla, los ojos cerrados.